Esto pasó en los primeros días de enero, aproximadamente en el año 2011. Yo estaba perdidamente enamorada de un hombre con quien mantuve una relación por 8 años. Entre idas y vueltas, tiras y aflojas, éramos como el hierro y el imán. A pesar de todo lo que pasábamos, siempre regresábamos el uno al otro. Al final de cuentas, decidí que el destino nos quería unidos y fue así que a los 24 años contraje nupcias con él. Antes de casarnos mantuvimos nuestra relación por 4 años y luego de casados por 3 a 4 años aproximadamente. Los primeros meses de matrimonio fueron los más maravillosos de toda pareja casada. Él me trataba como una reina. Siempre era bien atento conmigo y me sentía feliz de haber tomado la decisión de casarme con él. Olvidé en ese tiempo todas las peleas, discusiones e inseguridades que me habían provocado a lo largo de nuestra relación, siéndome infiel con 2 mujeres a las cuales consideré mis amigas. Todo quedó en el pasado y simplemente me dejé llevar para poder ser feliz. Podía decirse que estaba en las nubes mientras estaba perdidamente enamorada de él, pero se avecinaba la caída. Conforme fue pasando el tiempo, mi adorado esposo fue mostrando su verdadera cara. Había escuchado muchas veces que los hombres revelan su verdadera personalidad en el matrimonio. Y sí, hasta ese entonces había creído que lo conocía de aquí a allá, pero nada de eso se acercaba a lo que parecía creer que realmente estaba segura de ello. Con los días fue revelando actitudes y comportamientos que desconocía. Cada defecto, cada manía, su humor matutino, sus temores, pero ese lado de él lo desconocía totalmente. Comenzó a asustarme y causarme intimidación en el momento que revelaba sus manías. Yo era consciente de que era un hombre celoso y hasta entonces no tenía problemas con eso. Después de todo, mi marido me llevaba casi 3 años. Cuando caminaba por la calle, los hombres me volteaban a mirar de vez en cuando y eso le enfurecía terriblemente. Yo intentaba calmarlo recalcándole el hecho de que él era mi esposo y que nunca traicionaría su confianza de esa forma. Sin embargo, cuando a Henry se le metía algo en la cabeza, nada ni nadie podía quitárselo. Así fue como consiguió hacerse de una de las empresas más exitosas en el mercado bursátil. Su actitud comenzó a hacerse más notorio cuando asistíamos a reuniones con nuestros amigos más cercanos y nuestros familiares. Era tan insoportable que llegaba a sacarlo del lugar para evitar que explotara delante de los asistentes y de esa forma ahorrarme así una gran vergüenza. Pero en casa, Henry dejaba salir todos sus demonios. Tuve que soportar mucho dolor físico y mental. El día de hoy no soy capaz de encontrar la razón por la que aguanté tanto. Puede que estuviera tan drogada con los recuerdos de los primeros meses de matrimonio que era incapaz de ver lo que me esperaba en el futuro. Era el mismísimo infierno. Aún así, no me justifico. Fui una cobarde al no intentar salir de allí cuando pude. Me intenté convencer de que aquello solamente era una etapa, que al final de cuentas, Henry superaría sus celos. Sugerí muchas veces ir a terapia, y una de esas veces le dije en son de amenaza que, si no lo hacía, yo cortaría el matrimonio. Pero él se negó. Por más que traté de amenazarlo, no accedió a mi petición, y sentía que cada día que pasaba, perdía un poco el interés hacia él. No tengo tiempo para esas tonterías, espetaba mientras se bebía su amargo café por las mañanas y leía las noticias matutinas. Cámbiate ese pijama tan corta, puede que los vecinos te vean. Eso era lo que me decía, y yo lo hacía obediente. Tenía miedo cuando le contradecía, se ponía furioso y evitaba eso. Una mañana Henry amaneció con una actitud distinta. Me abrazó y me dio un tierno beso de buenos días. Cuando abrí los ojos, descubrí que yacía a mi lado sujetando una bandeja con un delicioso desayuno que él mismo había preparado. Es para que veas cuánto lo siento. No he sido yo mismo estas últimas semanas y en verdad lo lamento mucho.
He estado muy estresado porque la empresa no ha ido tan bien como esperaba, pero tú no tienes la culpa. No tienes la culpa de nada. Sonreí y empecé a llenarlo de besos, contenta de que la mala racha de nuestra relación por fin terminaría. Bueno, ¿no vas a rechazarme el desayuno o sí? Por supuesto que no. Se ve delicioso. Me bebí el jugo y comí las tostadas sin dejar de sonreír como una boba. Luego hicimos el amor como hace mucho no lo hacíamos. Mirando en retrospectiva me doy cuenta de que en ese momento no había forma de que supiera de que acababa de firmar mi sentencia de muerte. Y es que, a partir de esa mañana, algo se apoderó de mí. Me convertí en un robot que hacía todo lo que Henry decía al pie de la letra. Hasta entonces, había tenido la fuerza de por lo menos refutarle cuando algo no me parecía. Pero eso todo cambió de la noche a la mañana. Dejé de ser yo misma y me convertí en una parte de su cuerpo, una extremidad más de mi esposo. Quizás yo no lo notaba, pero las personas a mi alrededor sí lo hacían. Mi madre era la que más se preocupaba por mí. Henry absorbía toda mi vida. Yo dejé mi empleo en la escuela primaria, algo que amaba con mi vida. Me dediqué a estar en el hogar, aseando para Henry, cocinando para Henry, lavando para Henry, todo para Henry. Un día mi madre se apareció en la puerta de mi nuevo hogar. Me exigió que saliera de la casa para ir de compras con ella. Estaba preocupada porque llevaba meses sin salir de casa. No puedo, madre. Henry llegará en solo media hora. Debo tener todo listo para cuando regrese y aún no he limpiado. Mi madre insistió, pero la eché de la casa. Él me había indicado estrictamente que no quería que nadie me visitara cuando no estaba, y como todas sus órdenes, yo cumplía aquella a la perfección. Una vez había un grupo de niños jugando en la entrada de la casa, y una de sus pelotas entró por la ventana. Cuando Henry llegó y la halló en medio de nuestra sala, enloqueció. Inventó una historia en donde yo me estaba viendo con un hombre casado y que él había venido a visitarme junto a su hijo mientras trabajaba. Yo estaba horrorizada por lo lejos que su mente podía ir por culpa de sus celos y me convencí de que no debía hacer nada para provocarlo. Me volví una prisionera en mi propia casa, ajena a lo que pasaba en el mundo exterior. Me perdí fiestas de cumpleaños, navidades, días de la madre, etc. Todo por aferrarme a las ideas enfermizas de mi esposo de que le sería infiel si convivía con alguien más. No entendía por qué no podía rebelarme contra él, ni siquiera cuando descubrí que tenía un amante. No solo era el miedo a su agresividad lo que me detenía. Cuando intentaba responderle o hacer un movimiento en contra, mi cuerpo no reaccionaba. Se sometía a él al instante. Me volví una presa fácil en su presencia. En esos tiempos oscuros llegué a pensar que no podía hacer nada para salir de aquella prisión, que estaba destinada a estar sometida a Henry toda mi vida. Pero no toda la vida iba a estar de esa manera. Hubo algo que me liberó de todo lo que venía viviendo. Me embaracé de Henry. Cuando me enteré de que un bebé venía en camino, fue la fuerza que necesitaba para buscar un futuro mejor. Ya no estaba solo mi vida en juego. Había alguien más que dependía de mí para tener una vida libre y feliz. Al decirle a Henry sobre el niño, se inventó otra historia en donde yo le había sido infiel. Aseguró que no era su hijo y que no debía tenerlo. Sin que yo pudiera defenderme, me agendó una cita con un médico particular para practicarme un aborto. Para mí aquella fue la gota que derramó el vaso. No iba a permitir que asesinara a mi hijo, eso no. Hasta el día de hoy recuerdo con claridad ese día sábado por la mañana. Henry listaba una maleta con todas las cosas que necesitaba. Una muda de ropa, útiles de limpieza, toallas. Yo yacía sentada en una esquina de la cama, mirando por la ventana hacia el exterior sosteniendo unas tijeras, planeando en mi mente una huida perfecta.
Esperaría que Henry se descuidara, le clavaría las tijeras y saltaría por la ventana. Pero entonces un amigo de Henry apareció y nos acompañó hasta el hospital. Era imposible que en mi estado pudiera contra ambos, así que me resigné a ir a la clínica. Al alejarme de la casa, fue como si el efecto inóptico que Henry inspiraba en mí se hiciera más débil. Mis pensamientos y movimientos se hicieron más propios. En cuanto Henry me llevó al consultorio, me rebelé contra él. Le dije al doctor que mi esposo me estaba obligando a abortar, que me tenía encerrada bajo llave en mi propia casa y que esta era la primera vez que me permitía salir en varios meses a lugares alejados de mi casa. El doctor me miró horrorizado. Hizo una llamada y 2 agentes de seguridad aparecieron para llevarse a Henry. Pero lejos de actuar como una persona tranquila, hizo todo al contrario. Trató de golpearme, pero los agentes inmediatamente actuaron y lo detuvieron. Les acompañé hasta la central de policías, en donde me hicieron un interrogatorio sobre las agresiones que venía recibiendo por parte de Henry. Luego de ello me dejaron libre y Henry quedó en una celda para las investigaciones del caso. No entendía por qué después de mucho tiempo sentía que me daba igual lo que pasara con Henry. Quizá el hecho de sentirme desprotegida en mi propia casa provocaba que mi estado mental dependiera solo de él, y todo lo malo que le pasaba a él me afectaba hasta el punto que terminaba enfermándome. A los 5 meses de ese acontecimiento, luego de haber pasado una que otra audiencia y los estudios médicos por mi caso de agresión a mi libertad personal y por inducirme a practicar un aborto forzoso, a Henry le aplicaron una pena de 8 años de cárcel. Yo regresé a casa de mi madre y ella cuidó de mí hasta que mi hijo nació. Pesó 3 kilos, un niño hermoso y fuerte al que nunca dejaría que su padre le lastimara igual que a mí. Pero, retrocediendo meses antes de nacer mi bebé, pasó lo que nunca creía que sucedería. Ese mismo día, luego de salir de los interrogatorios a casa de mi mamá, por la noche una mujer visitó a mi madre. Era una tía lejana a la que ella no veía hace mucho tiempo. Al mirarme, tuvo una gran impresión. Le pregunté qué sucedía y ella me respondió: tienes una sombra oscura atrás de ti. Está persiguiéndote. ¿Has estado sometida a alguien? Le conté entonces el calvario que había vivido al lado de mi esposo, y ella me escuchaba atenta, asintiendo su cabeza. Luego de escuchar lo que había vivido, me dijo lo siguiente: ese hombre te embrujó. Él tiene algo escondido dentro de tu casa y no es bueno. Posiblemente se trate de algún trabajito que no a muchos nos suele ocurrir. Te recomendaría que revisaras un espacio pequeño y oscuro que ocupas dentro de tu casa. Yo me quedé pensativa por unos segundos y traté de interrogar un poco más a mi tía sobre qué cosa me estaba hablando. Me dijo que por cuestiones personales no debía hablar mucho del tema, pero que tenía que ir a mi casa para quemar y botar muy lejos lo que iba a encontrar. Luego de haber hecho todo lo encomendado, la llamara para que me confesara lo que estaba pasando. Curiosa, al día siguiente regresé a la casa que compartía con Henry. Tuve cierto miedo y una sensación de tristeza al saber que mi esposo estaba en problemas por culpa mía, pero recordé que mi tía me recomendó ser fuerte ante tal situación que estaba teniendo en ese momento. Ingresé a casa con temor a que volviera a encontrar a Henry por algún lado de la casa y esta vez me cerrara definitivamente, o mucho peor, que acabara con mi vida paulatinamente. Busqué por todos lados algo no muy común entre las cosas que teníamos. Recordé las palabras de mi tía: buscar en algún espacio que fuera pequeño. Fui hacia el almacén donde mi esposo guardaba sus cosas viejas con seguro y en donde no me dejaba ingresar. Lo que encontré me dejó helada por unos minutos, no pudiendo creer lo que mis ojos veían. Era una caja que dentro del mismo había unos extraños objetos, sumando a ello hierbas y fotos de ambos clavados con alfileres, un nudo de cabellos, al parecer míos por el gran tamaño,
y un lazo rojo con negro. Todo eso en efecto causó temor en mí y me puse a pensar sobre lo que me comentaban algunas personas sobre este tipo de trabajos. Era la primera vez que me había pasado algo así. Saqué esa caja y fui a quemarlo a un lugar muy lejos donde es poco transitado por personas y vehículos. Cuando procedí a quemar todos esos objetos, a lo lejos pude ver a una persona que me observaba atentamente, como si espiara lo que yo hacía. Debo confesar que me dio nervios y miedo a la vez, porque aquella persona no me quitaba la mirada de encima. Traté de quemar rápidamente esos objetos para marcharme de ese lugar, pero el propio clima impedía que yo acabara con ello. De repente, el viento comenzó a soplar muy fuerte y aquella persona seguía varada a lo lejos inmóvil. Me complicó un poco quemar todo eso por completo, pero al final lo logré después de varios minutos. Ya de regreso a casa me pasó cosas muy espantosas. Para llegar hacia el camino en donde transitaban algunos vehículos, tenía que caminar algunos 3 kilómetros. En el transcurso de eso, pude ver a mi esposo en varios lugares, como también pude escuchar lo que me llamaba. Así con mi bebé dentro tuve que ser fuerte y caminé esos 3 malditos kilómetros de tormentos. Por escasos segundos pensaba yo que todo era una broma o que era un sueño, pero todo era real. Nunca imaginé pasar por todo lo que vengo contando y estoy segura que muchas personas que pasaron por esto o que están pasando por algo parecido creerán en mi versión. Cuando llegué a casa de mamá le comenté lo sucedido y me dijo que ella comenzó a sospechar desde cuando dejé de venir a visitarla y desde el día en que la eché de mi casa. Por eso mismo llamó a mi tía lejana para poder ayudarme a que me diera cuenta de lo que estaba viviendo. Por la noche, nuevamente llegó a casa la tía lejana y me narró lo que yo estaba viviendo. Lo cierto fue que eso era un trabajo de brujería hecho por mi esposo para quedarme junto a él siempre. Pero gracias al embarazo fue que pude salir de esa vida que me esperaba. Aquella persona que pude ver a lo lejos mientras quemaba esa caja era la sombra que venía detrás de mí siempre, pero que yo no podía verlo hasta romper con ese trabajo. Mi tía me ayudó a quitarme esa sombra que tenía detrás de mí. Me ayudó con algunos baños de hierbas y me recomendó tener en casa algunas plantas como la ruda y me regaló un amuleto protector para evitar volver a recaer en lo mismo. Todo eso me ayudó por mucho tiempo y no volví a pasar por algo parecido hasta pasar los 8 años que a mi ex esposo le habían encerrado. Luego de salir de prisión me volvió a ocurrir lo que tiempo atrás había dejado y olvidado. Mi ex esposo no estaba contento con que yo haya vuelto a rehacer mi vida con otro hombre con quien sí me trataba bien. Nuevamente volvieron a ocurrir diferentes problemas y fue la etapa más triste de mi vida, porque por culpa de Henry, mi nuevo esposo murió sin tener la culpa de nada. Luego que mi ex esposo fue condenado y encerrado, tuve la oportunidad de conocer nuevas personas, nuevas amistades, pero en especial, me di la oportunidad de rehacer mi vida con alguien más después de la fuerte ruptura. Estuve trabajando de mesera en un centro recreativo, donde acudía todos los fines de semana a trabajar y la paga era buena. Los fines de semana eran los días más aforados que otros días, por eso mismo el trabajo era muy agotado. Uno de esos días llegó una grande familia de aproximadamente 10 personas. Cada uno pidió el plato que le apetecía. Entre ellos hubo un tipo que me llamó la atención. Su cara no reflejaba nada de alegría. Quizá no estaba contento con la comida, pensé yo, pero no era por eso. Cada que pasaba cerca, le quedaba mirando y su expresión facial no cambiaba para nada, a pesar de las bromas que hacían al resto de su familia. Yo la miraba un poco asustada. No entendía por qué era el único que no mostraba su lado alegre. Empecé a pensar infinidad de cosas que podrían acercarse a lo que realmente sucedía con él. En una oportunidad me acerqué a uno de sus familiares y algo nerviosa le pregunté:
el porqué de su actitud que no mostraba nada de alegría ante las conversaciones bromistas por parte de ellos. Fue entonces que comenzó a contarme un poco de lo que había pasado en su vida, y resulta que una tragedia había sido el causante de sus signos vitales anormales. Él había compartido su vida por muchos años con una mujer, con quien había soñado y tenido muchos planes que prometieron ante el altar hacerlo realidad. Una noche que parecía muy tranquila, su pareja tenía que salir con dirección al trabajo. Ella era enfermera de un hospital y su turno era nocturno. En unos días iban a cambiarla al turno de día, ya que había una de sus compañeras que exigía el turno de noche, porque iba a empezar a estudiar otra carrera profesional y el tiempo era un poco escaso por el día. Así que en unos días estaba programado el cambio de turno para ambas compañeras. Pero poco tiempo para que eso ocurriera, sucedió lo inesperado. Martín había tenido un día agotado en el trabajo y esa noche le pidió a su pareja que pidiera un taxi para que la llevara al trabajo. Su pareja comprendió la situación y pidió un taxi. Antes de llegar al hospital, había una calle cerrada por cuestiones de mantenimiento y solo había acceso para las ambulancias y casos de emergencia. El taxi lo dejó hasta donde se pudo transitar. Luego tuvo que caminar a pie unos 5 minutos. Mientras caminaba, se percató que 2 tipos venían siguiéndola. Aceleró el paso para llegar antes que los tipos lo alcanzaran. Pero cuando se dio cuenta, ya los tenía detrás y comenzaron a amenazarla que entregara sus pertenencias. Ella se negó y forcejeó con ellos gritando auxilio. Pero uno de ellos sacó un cuchillo y bastaron 2 apuñaladas para acabar con su vida. Las apuñaladas perforaron su estómago y parte de su intestino, lo cual con la rápida intervención de sus colegas le permitió quedar estable un lapso de tiempo corto, pero no resistió la operación y concluyó con su deceso. Tanto su pareja y sus familiares fueron comunicados inmediatamente y la noticia produjo ese trauma en Martín. Oh no, fue mi culpa. Fue la expresión de Martín al enterarse de la tragedia. Aseguró que su pareja le pidió que le acompañara, pero como él se sentía cansado, se negó a hacerlo. Pude haber evitado todo eso si le hubiera acompañado hacia su trabajo. Fue otra expresión de dolor y tristeza que mencionó el día de su sepelio. Esa triste historia me conmovió muchísimo y traté de hacerlo sentir bien en todo momento. Pasaron toda la tarde. Luego, antes del anochecer, se retiraron. Por un momento sentí que la ausencia de Martín provocaba en mí depresión y estrés. Fui consciente que algo de él había atrapado mi atención. Quizá el hecho de saber su triste historia o su forma extraña de relacionar con su familia. Pero en ese momento traté de ser realista y aceptar que fue algo pasajero, algo que nunca sucedería entre nosotros. Casualmente, un martes por la mañana, el dueño de la casa en donde mi madre alquilaba nos echó. Supuestamente iban a hacer unas remodelaciones para la venta. Tuvimos que mudarnos más cerca de la ciudad a un mini departamento. Era un lugar más cómodo, pero a su vez era más costoso. Como ambas con mi mamá trabajábamos, nos alcanzaba para pagar el alquiler y todos nuestros gastos que teníamos. En ese momento no sé si fue cosas del destino, o no sé, pero a donde nosotros nos mudamos, también vivía Martín. Fue algo que no me lo esperaba y nunca imaginé volver a verlo. En ese instante comprendí que el destino nos quería juntos, así que traté de hacer movidas y cruzarme con él para entablar una conversación. Fue así que una de esas veces cruzamos miradas y comenzamos a hablar. Al principio fue una amistad bastante extraña, pero con el paso del tiempo él comenzó a comportarse diferente. Digamos que le ayudé un poco a olvidar ese trauma que tenía con su expareja y comenzó a tener una relación más extrovertida con su familia y con su entorno. Su mamá sabía que ambos andábamos en algunas movidas, pero no lo tomó a mal y al contrario,
Me trató siempre como su hija. Poco tiempo después, Martín había superado su pasado y me pide que nos comprometiéramos a vivir juntos y compartir una vida juntos como él siempre lo había planeado. Lo que sí debo reconocer es que mi hija y mi madre lo adoraban. Prácticamente fue maravilloso la relación que teníamos y por eso mismo acepté. Fui consciente que en algunos años mi ex esposo saldría de prisión, pero juré que ya nada iba a pasar con él. Fue cosa del pasado y me iba a enfocar únicamente en mi nueva familia. Al poco tiempo me casé con Martín. Ahí mismo alquilábamos otro departamento cerca de nuestras familias. Tuvimos un niño. Dejé de trabajar y estar más al pendiente de mi familia. Mi pareja trabajaba y recibía un buen sueldo. Muchas veces me dijo que dejara de trabajar y que mejor aprovechara mi tiempo en arreglarme, salir y pasar tiempo con mi madre. No lo hice caso al principio, pero luego el tema del embarazo y las responsabilidades como madre me hicieron que abandonara el trabajo. Años después me enteré que mi ex esposo había salido de prisión. Pensé en tener una relación solo para verse con su niña. Mis sentimientos hacia él se habían agotado, y por más que tratara de acercarse a mí para tener nuevamente algo, sería algo que no iba a pasar. Mi esposo no lo tomaba mal que se viera con su hija y la llevara. Siempre se comprometió. Siempre se comportó maduramente y nunca me reclamó nada. Tampoco trató de juzgarme. Una mañana temprano, fui a hacer unas compras y de casualidad encontré a Henry. Comenzó a decirme que un fin de semana tuviéramos la oportunidad de salir para conversar, pero le dije que si era tema de la niña lo podíamos hacer por llamada. Me dijo que tenía que ser en persona. La verdad, no acepté su invitación y le dije que no podía. Al ver que me negaba, comenzó a decirme que no se había olvidado de mí, que estar encerrado le había hecho cambiar y muchas cosas más. Me dijo que si podíamos volver a ser la familia de antes. En ese momento tuve mucho coraje que me hiciera recordar todo lo que había pasado y le di una cachetada. Le dije que no volviera a tocar ese tema. Le mostré mi mano. Le dije que estaba casada y que entre él y yo no iba a pasar nada más. Él se avergonzó un poco y me dijo que otro día platicábamos. Fui directa y le dije que si me iba a hablar solo para tocar ese tema, iba a tomar cartas en el asunto por el lado judicial. Él se quedó en silencio y simplemente se fue. Una semana después de lo sucedido, una noche algo curioso pasó con mi esposo. Eran las 2 de la mañana, si no bien recuerdo. Sentí que se levantó, pero pasó mucho tiempo y no regresaba. Se me hizo algo extraño su ausencia y levanté a buscarlo. Lo encontré en el balcón mirando hacia la calle. Le hablé y no me respondió. Me acerqué un poco más y me percaté que tenía los ojos cerrados. Me asusté un poco y le palmé la espalda. Despertó asustado. Me preguntó qué hacíamos ahí. Traté de engañarle a ver qué me decía. Le dije que habíamos levantado para tomar un poco de aire, pero contradiciéndome me dijo que no recordaba y claro que era cierto. Yo pensé que me iba a decir que le estaba mintiendo o algo por el estilo, pero nada de eso. Al día siguiente le comenté que no era cierto lo que le había dicho en la madrugada. Es más, le conté cómo había ocurrido y en qué circunstancias lo había encontrado, cosa que él no recordaba haberse levantado por ningún motivo. Esa fue la primera experiencia extraña que comenzamos a tener en nuestro tiempo de matrimonio. Semanas después, junto con mi mamá íbamos a visitar a un familiar lejano y fuimos con los niños. Mi esposo se había quedado en casa desayunando para luego ir al trabajo. Mientras tomábamos el taxi, me entra una llamada telefónica. Le contesté y me preguntó dónde estaba. Luego me dijo que por la noche tenía algo que contarme. Para cuando regresé, me esperó con un café y me preguntó qué tal me había ido. Le conté todo y que todo me había ido bien. En eso me tocó el tema de la llamada. Me dijo que mientras él estaba en el comedor,
Me había visto parada enfrente de nuestra habitación, pero que no hacía ningún gesto. Únicamente lo que hacía era mirarlo fijamente. Él se sintió intimidado y bajó la mirada por unos segundos. Para cuando la subió se percató que yo pasaba hacia la habitación. Un poco sorprendido comenzó a llamarme por mi nombre, pero no hubo respuesta. Se levantó y fue hacia la habitación. Lo único raro que pudo ver fue que la puerta del armario estaba abierta. Él no pudo creer lo que estaba pasando. Decidió esperar la noche para contarme lo que había vivido. En realidad, tampoco podía creer lo que me estaba contando. Me dio un poco de miedo, pero aún así decidimos olvidar ese tema. Comencé a recibir llamadas telefónicas de Henry, y era con la única intención de siempre. Junto a mi esposo fuimos a un abogado con el objetivo de realizar una orden de alejamiento por acoso y hostigamiento, y así evitar que algo en contra de mí pudiera hacer. Luego de ese proceso, el juez ordenó total alejamiento a Henry y no podía dirigirme la palabra. Si quería ver a la niña, era por medio de mi mamá. Al poco tiempo comenzamos a tener muchos problemas en la casa. Los niños eran otro problema y también nos desquitábamos con los niños, quienes en realidad no tenían la culpa. Un día de esos, mi esposo se enojó porque no cociné y me dijo cosas que me hicieron sentir muy mal. Por la noche llegó más tranquilo y me pidió disculpas, pero al siguiente día volvía a ocurrir lo mismo. Sentía que algo ya no andaba bien en nuestra relación. Teníamos problemas constantemente y era por cosas sin sentido. Tratábamos de llevarla en paz, pero si no era él, era yo quien empezaba las discusiones y eso estaba afectando la vida de los niños, ya que estaban viviendo en un ambiente negativo. Un domingo por la noche recibí una llamada. Si recuerdan la primera parte, había tenido una tía, quien me había revelado unas cosas del pasado. Comenzamos a platicar. Me dijo que había perdido mi número de celular y que tenía días tratando de ver la forma de comunicarse conmigo, que por fin había podido conseguir mi número. Me pidió que fuera a su casa. Quería conversar conmigo un tema delicado. En realidad, hasta ese entonces no entendía qué cosas quería hablar conmigo, pero le dije que esa semana estaba cargado con deberes y no iba a poder, que la próxima semana vería la forma de ir. Me dijo que me comprendía, pero si podía ir antes lo hiciera, ya que era importante lo que tenía que decirme. A los días ocurrió algo que para ese entonces consideré extraño, ya que 2 días antes que fuera a visitarla, nos comunicaron que había fallecido producto de un accidente automovilístico, pero ocurrió algo que nos tuvo con la mente perdida, porque contaron que la parte más afectada había sido la del chofer, pero este sobrevivió, y fue algo increíble que mi tía falleciera si fue la menos afectada. La cuestión fue que su muerte fue repentina y algo increíble. Tristemente, lo que me tenían que contar ya no pudo hacerlo, y me quedé con la intriga de saber lo que me iba a decir. Me lamenté mucho no haber acudido lo antes posible, pero ya nada se podía hacer. En el velorio se acerca mi esposo y me dice que había visto caminar a Henry muy alegre en varias oportunidades. Me pidió que estuviéramos al tanto. Me quedé confundida por lo que me dijo y me pregunté, ¿qué haría él aquí? Fui y conversé con mi mamá y familiares. Les pregunté por qué habían invitado o por qué habían permitido que ingresara al velorio, pero dijeron que nadie lo había invitado y además no tenía por qué estar presente. Me dijeron que quizá mi esposo se estaba confundiendo con otra persona. Confundida, tuve que convencerme por las hipótesis que me daban. Fui y expliqué a mi esposo de igual forma como me explicaron. Oye, ¿estás seguro que ha sido él? Sí, lo he visto por afuera, en medio de la gente. También se acercó a mirar la caja y vi cómo lo roció agua bendita. No sé qué decirte. Me dijeron que nadie lo había invitado y en toda la noche no lo habían visto por ningún lado. ¿Qué? Pero sí yo lo he visto en varias ocasiones. Bueno, no sé qué decirte.
Si lo vuelves a ver, me avisas rápidamente. Después de su entierro, de un día para otro los niños comenzaron a tener actitudes diferentes a lo habitual. Comenzaron a contarme que veían sombras todo el tiempo dentro del departamento. Especialmente lo veían por las noches. Una ocasión, mientras tomábamos el lunch, comenzaron a gritar y llorar, diciendo que en la ventana habían visto a una mujer. Yo, con un poco de miedo, me acerqué a la ventana, miré a todos lados, pero no había nada. Yo trataba de calmarlo diciendo que no era nada de eso. Al día siguiente le comenté a mi mamá sobre eso y me dijo que podrían ser espíritus malos de las personas que han muerto y han vivido en ese departamento. Los niños son los que normalmente suelen verlo, pero que duran poco tiempo en irse. Me causaba miedo saber que en el departamento habitaba algún espíritu, especialmente cuando me tocaba quedarme sola. Sentía el ambiente pesado y especialmente en mi habitación existía un olor bastante fétido que no sabíamos de dónde provenía todo eso. Después de eso, mi esposo comenzó a sufrir de constantes desmayos y veía pasar sombras de personas por el departamento. Una madrugada me despertaron sus gritos. Me dijo que algo había tratado de ahorcarlo y se estaba quedando sin aire. No podía respirar. Cuando despertó vi una sombra delante de él y desapareció. Yo desperté, prendí la luz y lo noté muy asustado. Yo no sabía qué hacer. Todas esas cosas le estaban ocurriendo a él y a mis hijos. A mí no me pasaba nada de eso. Yo no podía ver nada ni escuchar nada de lo que ellos afirmaban. Se acercaba el fin de semana y, como de costumbre, mi esposo salía a jugar fútbol con sus amigos. Íbamos a un centro recreativo donde podíamos comer y los niños podían jugar y distraerse. Para ese día mi esposo llegó apurado. Sin descambiarse, metió su ropa de deporte a la mochila y nos fuimos. Mi esposo llegó, sacó las zapatillas y lo dejó a un lado mientras conversaba por celular. Luego fue a cambiarse para que jugara, mientras yo llevé a los niños a comprar alguna golosina para comer mientras mirábamos el partido. Cuando regresamos, mi esposo estaba tirado en el suelo mientras se quejaba y sus amigos trataban de darle agua. Llegué preocupada y pregunté qué había pasado. Mi esposo dijo que le había picado un alacrán. Había estado en su zapatilla. Lo llevamos inmediatamente al seguro y lo atendieron. Cabe decir que allá en la cancha hay partes que es tierra. Nosotros pensamos que cuando sacó las zapatillas fue donde se metió. Llegué a conversar con los encargados y dijeron que era imposible que existiera ese tipo de animales en ese lugar, pero nos iban a reconocer por lo sucedido, brindándonos un monto de dinero que pudiéramos solventar los gastos. Mi esposo estuvo con medicamentos y se puso bien por 2 días. Luego comenzó a ponerse muy mal. Los médicos tuvieron que intervenir, pero lamentablemente, producto de esa picadura, mi esposo quedó parapléjico. Fue una noticia muy triste para todos. Yo, al saber esa noticia, me desmayé, pero mis hijos me daban fuerzas para seguir adelante. Tenía que seguir apoyando a mi esposo en lo que necesitaba. No era tan fácil. Todo se me complicó y mi vida pasó a ser una desgracia, ya que tenía más responsabilidades y todo era un cargamontón. Mi suegra y mi mamá me ayudaban, pero sentí que mi vida ya no iba a ser la misma. Voy a omitir ciertas vivencias, pero mi esposo llegó a un punto en donde no soportó más y amaneció muerto. Su despedida causó un dolor muy fuerte en todos sus seres queridos. Antes que mi esposo muriera, dejó de comer y siempre por las noches se ponía como loquito y no entendíamos qué nos quería decir. Mis hijos dejaron de ver a las sombras y a la supuesta mujer. Lo único que me contaban era que soñaban con su papá y se ponían a llorar cada que recordaban. Una mañana estuve limpiando, ya que llevaba días sin hacer limpieza luego que mi esposo falleció. Había un olor muy fuerte que provenía de mi habitación. Desde que murió mi esposo, no había estado durmiendo allí, así que presumí que era por no haber limpiado esos días. En la parte de abajo había cosas que no utilizábamos y la habíamos cerrado. Tuve que sacar esas cosas para botarlo,
pero me llamó la atención una caja de 20 por 30 centímetros. Desde ahí salía un olor muy fuerte y fétido. Me puse por unos segundos a pensar qué cosas había guardado ahí, pero sin recordar, decidí abrir para ver el contenido, y me causó pánico lo que contenía. No sé si deba describir lo que hubo dentro, pero lo que puedo decir es que una especie de salsa y un muñequito destruido. Lo que más me llamó mi atención fue que hubo un pedazo de carne llena de gusanos y un alacrán seco muerto, pero la cola lo tenía rota hacia un lado. No pude aguantar más y vomité por ver tanta cosa asquerosa dentro de mi habitación. Llamé a mi mamá y lo mostré todo. Se asustó y me confirmó que efectivamente se trataba de brujería, pero lo que nos preguntábamos fue cómo pudo aparecer esa cosa ahí. Tomé esa caja, lo embalé bien y lo dejé en el tacho de la avenida para que lo llevaran los encargados de la basura. Pero antes de eso, junto con mi mamá rezamos para que todo lo malo que quisieron hacer con nosotros se les devuelva 2 veces más. Lo echamos sal y agua bendita. Mamá dijo que teníamos que bendecir todo el interior del departamento para poder botar esas malas energías que pudieran seguir habitando, especialmente en mi habitación. Acudimos con un señor quien nos ayudó con el tema del florecimiento. Nos dijo que el lugar estaba habitado por espíritus de personas que en vida hicieron mucho daño, y estos mismos estaban destruyendo a la familia. Pero entre uno de ellos había una mujer que tenía miedo y trataba de cuidar a los pequeños. Y luego de todo lo que pasó, recordé a mi tía fallecida, como también recordé que ella tenía algo que decirme, pero como falleció, ya no pudo contarme. Estoy segura que ella sabía lo que estaba pasando y quería advertirme de todo lo que iba a pasar, pero lamentablemente no se dio. A las pocas semanas comencé a recibir llamadas de Henry lamentando el fallecimiento de mi esposo, pero por todo lo que pasó y por su actitud, llegué a saber que él fue la persona quien produjo todo eso. No pasó mucho tiempo y Henry se enfermó, pues como toda persona mala, murió en circunstancias dolorosas.